Cuando Dios está en silencio, Él está trabajando. Es el tema para el día de hoy. Génesis 37, donde vamos a ver el plan inicial que tramaron los hermanos de José para poder matarlo. Y eso estuvimos viendo la semana anterior. Y a fin de entrar un poquito en contexto, vamos a ir desde el versículo 28, ¿qué les parece? Y vamos a leerlo corrido hasta el 24. Cuando ellos lo vieron de lejos, hablamos en referencia a sus hermanos, ¿verdad? Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Es decir, y veremos a ver si sus sueños se cumplen, ¿no? Nos dijo que había soñado esto, aquello y lo otro, a ver si sus sueños se cumplen, si sus pronósticos se cumplen. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Recuerdan que tenía una túnica muy elegante, ¿no? Es lo que dice. La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahí podemos ver el cuidado de Dios. Cuando José llega a Dotán, sus hermanos dicen que desde lejos lo vieron, y como venía así con esa túnica tan elegante, ellos rápidamente pudieron distinguir. Y antes de que él llegase a donde ellos estaban, dice que conspiraron para matarlo. ¿Qué es conspirar? Es tramar algo, ¿verdad? Con anticipado. Y eso es un doble pecado. Perdón, hermanos. Entonces, esta plática que vemos registrada en los versículos que nosotros hemos leído, nos revela el odio que había en el corazón de esos hermanos. Nos revela los sentimientos de celos. Nos revela la envidia que albergaban en contra de José. Esto muestra que el deseo de matar a José no fue algo que dijo: pues lo veo y de inmediato lo quise matar. No fue una reacción instantánea, sino que fue producto de algo que ya lo estaban tramando. Como dicen, con premeditación y ventaja. Es lo que ellos estaban tramando, ¿no? Había un odio y un resentimiento que estaba guardado en sus corazones. Y con sangre fría ellos decidieron matar a su hermano. De verdad, hermanos, podríamos pensar hasta dónde llega la maldad del hombre. Podemos ver que este es un odio prácticamente irracional, que no está concebido con una mente natural, con una mente, vamos a decir, del promedio. Aunque en estos tiempos también hemos visto casos en los cuales, por ejemplo, los hijos, cuando el padre deja una casa, se pelean y algunos hasta se matan por la herencia. ¿Cómo es posible que hayan llegado el ser humano a esos niveles de bajeza? Pero ya lo vemos que ocurría acá. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué había odio? ¿Por qué había rencor? Simplemente por la envidia producida por los sueños que José había tenido. Todos los hermanos querían deshacerse de José. No había nadie, todos estaban allí, se habían puesto de acuerdo. No podían soportar la idea de rendirle homenaje a José. Antes de ello preferían matarlo. No, nunca yo voy a verme como sujeto a mi hermano. Y estos eran los hijos de Jacob por naturaleza, aquellos que serían los patriarcas de las tribus de Israel. De tal manera, ¿por qué Dios nos hace ver todas estas debilidades en los que iban a ser los patriarcas de Israel? Para que nosotros podamos entender
Escúcheme con atención. ¿Sabe para qué? Que nosotros lleguemos a comprender que la gracia de Dios sobreabunda cuando está el pecado presente. Que la gracia de Dios siempre alcanza, por más perdido que alguien está, Dios, su gracia es mucho más grande. Definitivamente tendría que obrar una tremenda gracia. ¿Para qué? Para transformarlos, para cambiarles el corazón. Ese corazón duro y de piedra, transformarlo en un corazón sensible. Y aquí también podemos ver un paralelo con la manera en que los judíos trataron a Cristo. Los judíos no querían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Los judíos no querían que Él reinase sobre ellos. Ellos preferían ser súbditos de Roma antes que ser siervos de Cristo. Todo esto ya había sido anticipado con la parábola de los labradores malvados, ahí en Mateo capítulo 21. Así que las palabras que vertían de sus bocas, lo que hacen ver, podría decir, es que había un odio muy fuerte. ¿Por qué? Por los sueños. Por eso que ellos dicen, he aquí, ahí viene el soñador. Y en el hebreo dice, aquí viene el maestro de sueños. Es decir, de una forma irónica, estaban hablando respecto a José. Ellos decidieron hacer tres cosas: matarlo, echarlo en la cisterna y engañar a su padre, diciendo que una bestia lo había devorado. Su propósito era hacer que los sueños de José quedaran en nada, que nunca se llegaran a cumplir esos sueños que Dios le había dado. Pero como decíamos la semana pasada, los sueños que Dios te da, nadie lo va a poder impedir. Los sueños que Dios te da, nadie lo va a... Es que yo quiero ser arquitecto, yo sueño, pero se lo dio Dios, porque puede ser que no llegues a hacer eso. Entonces lo que Dios te da, eso no lo va a quitar nadie, definitivamente. Al parecer, con esta lectura, a los hijos de Jacob, los hermanos o medios hermanos de José, no le importaba mucho el sufrimiento de su padre. Es decir, no estaban honrando a su padre, no respetaban a sus padres. Porque dicen, una mala bestia los devoró. Es lo que habían acordado que iban a decir. Simplemente pensaban que con eso iban a cubrir sus rastros. No consideraron el tremendo impacto que iba a causar la desaparición o la muerte de José a su padre. Tampoco consideraron que Dios es omnipresente, que cuando ellos mataran a José, Dios iba a estar ahí presente. Y Dios pudo haber revelado, si lo hubieran matado, vamos a suponer, sabemos que no porque Dios va a cumplir sus propósitos, pero supongamos que lo hubieran matado, Dios pudo haber revelado a Jacob quién los mató, ¿sí o no? Pues le lleva un sueño, mira, ve cómo lo mataron a tu hijo. O sea, es muy sencillo, pero el hombre muchas veces actúa como, actúa con el hígado, dice, con el estómago, actúa con las emociones y se olvida que hay un Dios que está de testigo de todas las cosas. No, es que yo tuve que hacer esto. Dios te estaba mirando. No, es que fíjate aquello. Dios te estaba mirando. Cada cosa que nosotros hacemos, Dios estaba presente. Aún en las cosas que nosotros estábamos, ¿qué? Pensando. A veces pensamos, no lo llegamos a hacer, pero a veces lo llegamos a pensar. Y Dios estaba allí en los pensamientos, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. A diferencia del enemigo de Satanás, Él no sabe lo que uno piensa, pero Dios sí sabe lo que uno piensa. Por eso el salmista dice, antes que mi boca no lo pronunciara, tú ya sabías mis pensamientos. Antes que los diera a conocer. Eso solamente, ese atributo solamente le pertenece a Dios. Así que no consideraron que Dios era el que le había dado los sueños a José y que nadie iba a interferir en los propósitos eternos de Dios. Porque muchas veces el hombre quiere intervenir
Dice que en una oportunidad llevaron Biblias a Cuba, cuando todavía Fidel Castro estaba en el gobierno. Y en la Biblia decía, viva Cristo, en la portada, decía, en la tapa, decía, viva Cristo. Habían dado permiso para ingresar Biblias a Cuba. Y cuando lo van a revisar, oye, ¿cómo que vive Cristo? Y se lo pasaron a Fidel Castro. Y Fidel Castro dijo, ¿cómo que? No, si quieren que entren las Biblias, que le cambien, que digan viva Fidel Castro, y entran todas las Biblias. Agarraron todas esas Biblias que ellos habían autorizado. No le llevaban ni de contrabando. De contrabando han llevado mucho, pero estoy hablando de este caso específico. Ellos habían autorizado a ingresar las Biblias. Desembarcaron todas las Biblias y en la plaza pública las quemaron absolutamente todas. Pensando que con ello, fíjense, la mente humana, pensando que con eso iban a detener el evangelio. Proporcionalmente hablando, Cuba, que es un país con muchas restricciones para el evangelio, tiene más cristianos que México, que tiene toda la libertad para buscar al Señor. Proporcionalmente hablando, muchos más cristianos. Y acá nadie le prohibió, nadie quemó la Biblia, nadie te amenazó, ni nada. Pero es probable que eso se le pueda levantar de un momento a otro. No estamos libres, ¿o sí? Y ahí es donde se va a ver los que son buenos y los que no son. Los que sí son cristianos verdaderos y los que no son cristianos verdaderos. Cuando te lleguen a amenazar y te digan, ¿te cambias, renuncias a tu religión o te matamos? ¿Sí? ¿Renuncias a tu religión o matamos a tu esposa? ¿Matamos a tus hijos? ¿O no hay comida? La comida se va a dar en tal supermercado y va a ser con unos tickets. A ver, ¿tú de qué religión eres? Pues yo soy cristiano evangélico. Ah, para ti no hay. ¿Renuncias? Firma acá que renuncias y te damos un ticket de comida. ¿Qué vas a hacer? Ay, no, yo me equivoqué. Sí, yo soy de tu religión. Y yo firmo allá. Se va a probar. Va a llegar porque ahora todo el mundo dice que son cristianos. Los testigos de Jehová dicen que ya son cristianos. ¿Ha escuchado? Ya dicen que son cristianos. Pero una cosa es decir y otra cosa es ser cristianos. Los mormones también dicen que son cristianos. ¿No ha visto tantos artistas que dicen que son cristianos? Yuri dice que es cristiana. Dice. ¿Cómo se llama esta que murió? Jenny. ¿Verdad? Lo mandaron al cielo. Porque dice que su hermano es pastor. Ahora los pastores tienen poder para mandar al cielo. Imagínense. Todas esas son aberraciones. Van en contra de lo que dice la Biblia. Uno es cristiano y lo vive en vida, no de muerto. ¿Cuántos entienden eso? ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo una de las características principales del pecado. ¿Cuál es? El egoísmo. Los celos y la envidia, hermanos, son responsables de tantas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad. Todo el progreso, los avances, la tecnología que ha habido a lo largo de todos estos tiempos, ¿saben qué? No han podido controlar los celos ni las envidias. Ha habido avances tecnológicos, ha habido avances en la medicina, ha habido nuevos descubrimientos, ha habido ahora pues la sonda que ya está llegando a Marte, que ya llegó a Marte, que ya está enviando las primeras fotos desde Marte. Pero ¿sabe qué? Con todo eso, la envidia y los celos siguen latentes en el corazón del hombre, ¿sí o no? ¿O han disminuido? Ahora hay supercomputadoras. Ahora la computadora que tú cargas, tu laptop, es tan potente como una supercomputadora que había hace 20 años atrás. Tiene la memoria de esa supercomputadora, el disco duro de la capacidad de esa computadora 20 años atrás, y ahora lo tienes en tu maletincito y te lo llevas para todos lados. Pero eso no ha hecho que el corazón del hombre sea cambiado. En el Nuevo Testamento, los evangelios, al relatar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, destacan que no hubo ninguna persona más humilde que Él. Mire, todo lo contrario.
Sin embargo, los hombres fueron impulsados, ¿por qué? Por los celos, por la envidia, y lo condenaron ¿a qué? A morir en la cruz. El apóstol Pablo indica claramente que en un mundo donde las pasiones destructivas operan libremente en todos los niveles, es posible tener una mente pura, una mente libre, una mente pacífica, una mente santa, cuando nosotros nos hemos negado a sí mismos, hemos tomado nuestra cruz y estamos siguiendo a Jesucristo. Una de las razones, fíjese usted, por lo que muchas personas dicen, es que ser cristiano es bien difícil. ¿Ha escuchado eso? ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? A ver, levanten la mano, no se hagan. A ver, levanten la mano. ¿Es difícil o no es difícil ser cristiano? A ver, levanten la mano, quiero ver la honestidad. A ver, por acá, ¿no? ¿Se les hace difícil? ¿Por acá? ¿No? ¿Seguro? A ver, ya lo quiero ver. Por sus frutos los conoceréis. Ok. Bueno, pueden bajar. Ya tomé la foto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo, mi yugo es que fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué se hace difícil el yugo? ¿Por qué la carga se hace pesada? ¿Quién tiene la verdad? Nosotros que decimos muchas veces que es difícil, o Jesús que dice que es fácil. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién? Entonces, ¿por qué se hace difícil? Alguien debe estar mintiendo. Alguien tiene que estar mintiendo, ¿sí o no? Porque ¿cuántas verdades hay? Una sola. No hay 2 ni 3 verdades. Así como no hay 3, 4 religiones que te llevan al cielo. Hay un solo camino. De eso hablábamos el día domingo, ¿recuerdan? No hay más. La gente ha creado sus propios caminos, pero hay un solo camino. Entonces, ¿cuántas verdades hay? Hay una sola. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. No una verdad, sino la verdad, la única verdad y la vida. Entonces, si Él es la verdad, lo que Él dice también es verdad. ¿Entendemos eso? ¿Sabe cuál es el problema por el que se nos hace difícil el yugo y pesada la carga? Porque queremos nosotros cargar con ese yugo y esa carga. Porque no nos hemos negado a nosotros mismos, ni hemos tomado nuestra cruz. Entonces, si no hemos hecho eso al 100%, ¿quién está batallando y luchando para seguir en el camino, en la senda angosta? Pues nosotros. Por eso es pesado. Pero cuando uno se niega a sí mismo, cuando uno toma su cruz y está siguiendo al Maestro, entonces ya no va a ser difícil. Porque Él es el que toma el control de nuestra vida, el control de nuestra existencia, el control de nuestras decisiones, lo que vamos a hacer y lo que vamos a dejar de hacer. Y entonces, y solamente entonces, la carga se volverá ligera y el yugo fácil. Cuidado con los religiosos. No, para mí no es fácil. Después está por ahí que... No, tenemos que ser honestos, de tal manera que entendamos, ¿verdad?, qué es lo que nos está faltando a fin de poder hacer los ajustes correspondientes. Si tú tienes tu coche, no, mi coche es como si nada, que no sé qué. Te quedas a mitad. ¿Por qué? Porque escuchaste algo, un chillito, algo, y no le hiciste caso. No, mi coche es de lo mejor. Así pasa. Igualito es la vida cristiana. Saltan las alarmas siempre. ¿O no es cierto? Así es. Entonces, hay una aparente utopía en que pueda ser posible vivir en paz en medio de un mundo tan dramático como el que vivimos, en medio de un clima de violencia. Sin embargo, esta aparente utopía solamente puede ser verdad de tener esa paz genuina y verdadera con una relación personal con Dios mediante Jesucristo. ¿Por qué?
Porque al tener esa relación con Él, entonces nosotros nos apropiamos personalmente de esa victoria que ya fue ejercida allí en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese encuentro trascendental, comenzamos a experimentar la vida, pero en acción del Espíritu Santo obrando en nosotros. Que lo que antes te gustaba, ahora como que te causa repulsión. Porque sabes que a Dios le causa repulsión. Y el Espíritu Santo que está morando dentro de ti también hace que sea repulsivo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú te gustaba tomar licor o cerveza, vamos a decir. Todos los fines de semana, tu six pack ahí. Bien fría. ¿Verdad? Pero cuando tú estás en Cristo y te has negado a ti mismo, has tomado tu cruz, es decir, que Él gobierna, has muerto a ti mismo, Jesús reina sobre ti, Él te dirige. Entonces cuando tú percibes solamente el olor, ya no te va a ser atractivo. Ay, voy a caer, voy a pecar. Te va a ser repulsivo, porque Él está gobernando tu vida. Él está gobernando todo lo tuyo. Evidentemente que hay otras cosas que no son así, hay más complejas, pero estoy poniendo apenas un ejemplo. Entonces, ya no es por tus fuerzas. Ay, es que yo lo veo la cerveza y los ojos se me saltan. No has muerto. No te has negado a ti mismo y no has tomado tu cruz. Entonces se hace difícil. Pero es que es bien difícil. Muérete. No voy ahorita, ya me voy a morir. No. Me voy a tirar de ahí del primer piso. No. Estamos hablando de morir esa carne. ¿Para qué? Para que el Señor gobierne nuestra vida. Entonces, pero eso, cuando ocurre ese encuentro trascendental con el Señor, es que vamos a comenzar a experimentar ese poder del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural, no es un poder de la carne. Según la Biblia y confirmado pues por la experiencia, el fruto del Espíritu Santo consiste en que en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero eso, entonces yo al tener eso, pues va a tener dominio propio y ya no se me va a antojar. Pero fíjense ahí en este pasaje que leímos, uno de sus hermanos como que parece que fuera el más noble, parece, no estoy diciendo que es. Rubén dice que quiso salvar la vida de José y aconseja no matar. No, ¿para qué lo vamos a matar? Simplemente hay que echarlo ahí a la cisterna y que se muera de hambre y se muera de sed. Pero él en realidad lo que quería hacer era que lo dejen ahí, luego cuando se descuidaban sacarlo y llevarlo a su padre. No sabemos realmente cuál era la razón, pero algo tuvo que haber visto, haber tenido Dios ahí en ese asunto, ¿no? Ahora, según Génesis 42, 21, dice que José en ese momento que estaba pasando, todavía no hemos llegado, pero estamos en el 37, José en ese momento lloró e imploró por su vida, lloró como cualquier hombre normal. Su llanto, sin embargo, ni siquiera afectó a sus medios hermanos aparte de Rubén. Al parecer, el llanto de José, al parecer, fíjense, no estoy 100%, ablandó el corazón de Rubén. Por un lado podría ser que Rubén estaba actuando responsablemente como hermano mayor. Recuerden que él era el hermano mayor, queriendo de repente proteger la vida de su hermano menor, pero también cabe la posibilidad de que a Rubén le interesaba ganarse el favor de su padre, quien seguía resentido con él porque él había cometido el pecado de incesto. ¿Recuerdan que eso ya lo habíamos mencionado? Entonces, como hermano mayor, él tenía razones para odiar a José y tener envidia de él. Sin embargo, el corazón y los pensamientos de los hombres, no se olvide, están en las manos ¿de quién? De Dios. No, es que mi jefe me trae, pero así. No,
Pues el corazón, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. ¿O será que tu jefe es más poderoso que Dios? Es que usted no conoce a mi jefe. Bueno, yo he tenido muchos jefes también. Hermanos, a veces nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Y al olvidarnos de quién es nuestro Dios, entonces nosotros nos comenzamos nuevamente con nuestra mente racional a pensar las cosas. Racionalizamos todas las cosas. Tenemos que nosotros siempre recordar quién nos ha llamado, siempre recordar quién es nuestro Dios. De todos modos, la manera en que actuó, pues mostró su falta de autoridad moral. Cualquier hermano mayor simplemente hubiera prohibido a sus hermanos cometer pues este crimen, este fratricidio, ¿no? Y les habría amonestado pues duramente. ¿Cómo puedes hacer posible eso, no? Era el hermano mayor. No es como ahora que el menor lo quiere mandar al mayor, no. En esos tiempos el mayor tenía mucho peso. Si no estaba ausente el padre, el mayor era representante del padre, ¿no? Entonces, de todos modos, cuando llega José a donde estaban sus hermanos, dice que ellos le quitan la túnica, el versículo 23, y le echaron en la cisterna. Y esto nos hace recordar la acción de los soldados romanos, quienes le quitaron la túnica al maestro. ¿Recuerdan? Le quitaron la túnica a Jesús. Y también la acción de los judíos al echar a Jeremías ahí a una cisterna. Si usted ha leído esa parte, es lo que nos dice, ¿no? Felizmente, pues la cisterna estaba sin agua, así que José se salvó de ahogarse. Y más que se salvó, lo que podríamos ver es la mano de Dios obrando en esa circunstancia. Porque Dios ya sabía que iba a pasar eso, ¿o no? Claro. Por encima de los pensamientos de los hermanos, Dios estaba obrando su plan maestro. Los hermanos no sabían, pero estaban haciendo exactamente lo que Dios quería, porque Dios lo iba a salvar, porque Dios iba a cumplir los sueños que tenía en la vida de José. A continuación, José es vendido como esclavo. Ya lo habían echado ahí en la cisterna con la idea de dejarlo ahí, que muriese. Y dice que ellos se sentaron muy tranquilos, ¿no? Muy orondos, dice, a comer pan. Y el otro ahí muriéndose de hambre y llorando, implorando que no le hicieran nada, ¿no? Fíjense, no hicieron caso ni a su conciencia, ni a los gritos de José pidiendo clemencia. Que hasta dónde puede llegar el ser humano tan irracional. Eso es producto del pecado, entiéndalo. Ahora vemos que también cometen tantos crímenes la gente, de manera irracional. ¿Cómo estos hermanos pudieron comer tan tranquilamente habiendo tratado a su hermano José despiadadamente? Y no solamente trataron, sino que esperaban que se muriese de hambre. Ah, no, ahí se va a morir de hambre. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de cómo el pecado endurece a la persona y lo hace totalmente insensible. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La persona que es pecadora, su corazón va a estar insensible y va a hacer cualquier cosa, hermanos, para poder lograr sus propósitos. Cualquier cosa, entiéndalo. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene un corazón sensible para Dios. Porque tiene un corazón duro. Lo triste es que se trataba de los padres de la nación de Israel, del pueblo de Dios que iba a constituirse. Entonces, miren la condición de ellos. Pero luego vamos a ver cómo Dios trata con ellos y cómo ellos llegan a cambiar. De tal manera que veamos que para Dios no hay nada imposible. Versículo 25, por favor, al 28. Y se sentaron a comer, ahí está lo que estaba diciéndoles. Se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra.
e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mientras iban comiendo, llegaron una tropa de comerciantes que pasaba por ese lugar, y eso no era casualidad. Dios seguía obrando bajo su plan maestro. Fíjense, hermanos, la soberanía de Dios estaba en acción. Él iba a sacar provecho de la maldad de los hijos de Jacob. El libro de Génesis nos informa que los comerciantes eran una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Siendo de la tribu o descendientes de Ismael, eran parte de la familia de Abraham, desde luego, ¿no? Galaad era pues el territorio que estaba al este del río Jordán, ¿no? Estos hombres venían, dice, trayendo artículos básicamente comerciales, aromas, bálsamo y mirras. Estos artículos principalmente eran usados para poder embalsamar a los muertos, y por ahí era una ruta comercial, siempre atravesaban muchos caravanas de gente, ¿no? Entonces iban rumbo a Egipto para vender sus productos, y al verlo se le ocurre una idea a Judá. Dice: ¿pero quién le puso esa idea a Judá? Pues Dios, a través de su Espíritu Santo. Dice: ¿saben qué? ¿Por qué no lo vendemos a nuestro hermano? Porque si lo matamos, ¿qué provecho sacamos? Pues ni 5 pesos. Mejor hay que venderlo. No, ¿cómo? Pero lo que no se daban cuenta es que ellos estaban, ¿qué cosa? Cumpliendo el plan de que Dios tenía ya. O sea, no contento con deshacerse de su hermano, Judá ahora propone, pues hay que sacar un provecho económico. Y al proponer vender a José a los comerciantes, Judá estaba actuando como su tocayo. 2000 años después, ¿recuerdan? Judas Iscariote, quien vendió al maestro por 30 piezas de plata. Es lo que estaba pasando. En el caso de Judá, su argumento fue: ¿cómo podemos matar a nuestro hermano? Mejor lo vendemos y así nos deshacemos. No le hacemos daño y además obtenemos dinero. Y buen dinero. Sin embargo, venderlo como esclavo de Egipto era, humanamente hablando, igual o peor que matarlo, por las condiciones como los trataban ahí en Egipto. Los demás hermanos dijeron: bueno, pues está bueno, ¿no? Así que qué buena idea, Judá, que se te prendió el foco. Así que vamos a hacer eso. Es decir, mostraron conformidad con lo que Judá había propuesto. Los hermanos, dice, negociaron con los comerciantes y al final acordaron 20 piezas de plata. Bueno, está bien, 20 piezas, 2 piezas para cada uno. Rubén no se encontraba en ese momento. Normalmente el precio de un esclavo en esos tiempos era de 30 piezas de plata. Seguramente pagaron 20 para poder venderlo por 30 ya en Egipto. No sabemos realmente. Y dice que los comerciantes llevan a José a Egipto. Los hermanos de José, entonces, ellos estaban seguros que era la última vez que verían a José, pero cuán equivocados estaban, porque ellos no habían entendido que el Dios Todopoderoso había dicho quién iba a ser José. Dios le había dado sueños a José y esos sueños iban a cumplir sin importar quién se oponga. Ellos actuaron mal, ellos siguieron los impulsos de sus corazones malvados, pero Dios estaba obrando secretamente para el cumplimiento de su plan de salvación para las naciones. De aquí viene el título, que cuando Dios está en silencio, y pareciera que está en silencio ahí con la vida de José, y podríamos decir: Dios no tuvo cuidado de José, mira cómo que lo mandan allá. Dios estaba en cuidado de él. Aún en medio de la situación, aún en medio de la circunstancia, hermanos, nosotros debemos entender que no hay ninguna circunstancia que pase a sus hijos y que Dios no tenga control de ello.
El hecho que Dios no nos diga nada, el hecho que Dios no nos comunique, el hecho que Dios no se manifieste, el hecho que no te diga, mira, estoy haciendo esto, aquello, no significa que Dios no está obrando a favor nuestro. El asunto es que tenemos que ser capaces de confiar en este Dios bondadoso que tenemos, en este Dios santo que tenemos, en este Dios justo que adoramos. De tal manera que podamos comprender cómo está obrando el Señor. Porque si nosotros queremos ver, Dios te dice algo hoy, mañana ya lo quieres ver resuelto. Dios no es así. Mira a Abraham, Dios le dijo, mira, serás padre de multitudes. ¿Ok? Se desapareció 25 años. Y cuando se aparece 25 años después, le dice, Abraham, vas a ser padre de multitudes. Nuevamente le vuelve a decir, 25 años le dejó solo. ¿Para qué? Para probar su fe, para probar su fidelidad. Es decir, Dios, a ver, los muchachos que tienen su smartphone, cuando usted manda un mensaje de WhatsApp, ¿no? Escribe y dice enviar. El teléfono le dice, mira, mire Paquita, yo estoy haciendo esto, estoy calculando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a estar enviando y todo. Porque no crea que todo el mensaje que escribe, todo se manda de una sola. Se manda por paquetes. Y se manda en conversiones, no se manda así en letras. Se manda en binarios o en hexadecimales. A usted no le importa nada de eso. O le dice, a ver, ¿cómo le estás mandando? A ver, ¿cómo trabaja, no? Internamente. Usted no hace eso. A usted lo único que le interesa es que ver los resultados que se mandó su mensaje. ¿Sí o no? Pues lo mismo es con Dios. Usted no abre el teléfono. A ver, quiero ver cómo se está mandando. A ver, ¿por dónde se va este? ¿Y por dónde se va el otro paquete? Y llega al receptor y en el receptor ahí se unen todos los paquetes en orden como usted le escribió y recién le llega al otro. No se va todo junto. Por eso que usted ha visto que a veces, después de un rato dice, mensaje no enviado. ¿Le ha visto eso? ¿Por qué? Como se van por paquetes, un paquete se va por un lado, llega a su destino, el otro, como que ahí hay tipo Gonzalitos, ¿no? Pues, también hay eso en internet. Y entonces, pues no pasó, se quedó ahí, ¿no? Y los otros llegaron, pero si falta un pedacito, entonces ¿qué sucede? Ya no se envía, porque cuando llega, a veces, ¿cuántos? Mandó 10 paquetes, 1, 2, 3, 4, 5, 9, no puede ser, no enviado. Aunque haya llegado el resto, no, simplemente mensaje no enviado. ¿Ok? Así de sencillo. Pero usted no estaba averiguando, a ver, ¿por qué línea se fue? A ver, voy a seguirle. No, lo que interesa es que cumpla el propósito, ¿cierto? Lo mismo debe ser con Dios. No interesa cómo lo va a hacer, por qué línea va a agarrar, qué avenida, qué cosa va a hacer. Lo importante es que Dios cumpla los propósitos. Dios cuando está en silencio está trabajando. Entendamos eso. Dios estaba trabajando secretamente para cumplir su plan de salvación para las naciones. No es cualquier cosa, para las naciones. A corto plazo, la estadía de José en Egipto iba a asegurar la supervivencia de la familia de José, pero eso era a corto plazo, porque iba a venir un momento de crisis y la única forma de poder sobrevivir sobre la tierra, pues era por la vida de José. Y ese detalle nos debe animar a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, a confiar en Dios. Cuando vengan los momentos críticos a nuestra vida, podamos confiar en Dios. Señor, yo sé que tú eres mi Dios. Yo no sé por qué está sucediendo esto, pero sé que tú estás trabajando a mi favor. ¿O no es verdad que Dios es bueno? Pero muchas veces parece que no sucediera. Algunos de repente están orando por su esposo, que es un borracho. Y la primera semana que comenzó a orar, el esposo peor se puso. Y dice, ay Señor, no me respondes, déjame a mí. Lo estoy diciendo que se emborrache más para que se agarre un trancazo y se acuerde toda su vida. Usted puede ir diciendo eso, pero puede hacer lo que sea. El que así más borracho se va a agarrar el coche y se va a dar y para toda su vida se va a acordar. No me estás pidiendo que lo salve, pues él no quiere entender.
a las buenas, pues va a entender de otra manera. Ay, Señor, pero que se choque con misericordia, dicen algunos. Déjele a Dios que obre, hermanos, por favor. Por el amor de Dios. A veces no vemos. ¿Y la fe qué pasa? Comienza a bajar, comienza a No, mis hermanos, veamos esto. A José lo vendieron como esclavo y ahora pues no que era el gran soñador. Y ahora está esclavito. Pero Dios seguía estando en control. Dios no perdió el control. Sin embargo, tenemos que recordar que siempre Dios está obrando a favor de sus hijos. Lo único que ustedes tienen que preocupar, ¿sabe qué cosa es? Que usted sea un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Algunos tal vez se pregunten, ¿por qué Dios no intervino para poder salvar a José? Porque mira, yo así no quiero que trate conmigo. Si Dios va a cumplir sus propósitos y me va a mandar así, pues ¿para qué? Si Dios es todopoderoso, si no salvó a su hijo de ir a la cruz, no lo va a salvar a usted. Él va a cumplir sus propósitos como Él quiere. Porque a veces tenemos ese mal entendimiento que el hecho de poder estar en la perfecta voluntad de Dios, todo va a ser color de rosas. Y no es cierto. Jesús estuvo en la perfecta voluntad del Padre, ¿sí o no? Y estando ahí en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dijo? Señor, si pues tú que eres todopoderoso, que puedes abrir puertas donde no las hay y cerrar donde pues tampoco no se puede, pues por ahí podría haber alguna alternativa, ¿verdad? Hazlo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, voy a hacer mi voluntad, le dijo el Padre, pues. ¿Y cuál fue la voluntad? Ir a la cruz. Estar en la perfecta voluntad de Dios no significa, no, pues todo bien chévere, qué chido, bien padre, es lo que estar en la voluntad, sí, es bien padre, pero ¿sabes qué? No significa una vida que, bien relax. Pero ¿sabes qué? Esa vida es agradable a Dios. Pero no solamente agradable a Dios, sino que te garantiza la vida eterna. Significa de que tú estás en el camino perfecto del Señor. Dios no intervino porque los hermanos de José estaban haciendo parte del plan. ¿Para qué? Para el engrandecimiento de José y el desarrollo de ese plan maestro. Así de sencillo. Ellos sin saberlo estaban cumpliendo el plan de Dios. Muchas veces, hermanos, escúcheme, nuestras adversidades son parte del plan de Dios para bendecirnos. Lógicamente nosotros no entendemos. ¿Cómo que las adversidades van a ser parte del plan de Dios? ¿Sí? Para sus hijos no hay nada que se le pueda escapar de las manos. Tenemos que aprender a someternos a lo que Dios dispone, confiando en sus promesas. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes? Sus hijos son los únicos que pueden amar a Dios. Todas las cosas, las tribulaciones le ayudan, sí. Las circunstancias le ayudan, sí. Las vicisitudes le ayudan, claro. Pero cuando llegan muchas veces las circunstancias, es donde nosotros decimos, no, es que Dios no me escucha, es que aquí, es que allá. José probablemente se haya ido muy triste a Egipto. No sabemos si él estaría recordando tal vez los sueños que tuvo. Le habría ayudado de repente en esas circunstancias a confiar en Dios en ese momento, en esa hora tan difícil, ¿verdad? Un muchacho de apenas 17 años, seguro que recordó los sueños y dijo, me llevan a Egipto, pero yo sigo confiando en aquel que me dio esos sueños de quién yo iba a ser. Pero su ida a Egipto nos hace recordar también a otro joven que también fue arrancado de su familia y llevado a una tierra lejana como esclavo, Daniel.
Él estaba destinado a ocupar un alto cargo en el país de su esclavitud. Ya sabemos, ¿no? Que fue el segundo hombre allí en el reino. ¿Pero por qué? Por su fidelidad a Dios. Tanto José como Daniel muestran de que uno puede ser maduro aún siendo joven. Que la madurez no depende de ser viejos en edad, sino depende de tener una comunión con el Señor. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Algunos no oran ni siquiera para comer. Y quieren ser discípulos de Dios. Y quieren ser seguidores de Dios. Y quieren que Dios los bendiga. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Y no se agüitaba, no se avergonzaba. Y las ventanas abiertas para que todo el mundo lo viera. Y aun cuando fue amenazado de ser echado en el foso de los leones, él siguió orando a su Dios. Sabía quién era su Dios. Y tanto fue el impacto que causó la persona de Daniel, que cuando fue arrojado al foso de los leones al día siguiente, en esa noche, dice que el rey no pudo dormir. Y apenas amaneció, fue corriendo al foso de los leones. Daniel, tu Dios, ¿a quién tú sirves? Es decir, había un testimonio. Pero ahora la gente ve a un joven que se dice cristiano. ¿Será cristiano? ¿Quién sabe? No ve rasgos de cristiano. Porque muchas veces lo único que les enseñan es a emocionarse. Les enseñan a saltar, a brincar, pero no a vivir una vida como verdaderos cristianos. Los jóvenes no están dispuestos a entregar su vida y estar allí en el frente de batalla. Y piensan que van al cielo. Es necesario que se levanten jóvenes como Daniel. Jóvenes como José. ¿No le tuvo miedo a la muerte? ¿No le tuvo miedo a los leones? Y algunos jóvenes hasta la cucaracha le tienen miedo. Daniel, acá estoy. El Dios que tú sirves te ha podido salvar. Sí, oh rey, el Dios al que yo sirvo tapó la boca de los leones. Pero están en ayunas, ¿ah? Mandó sacar a Daniel y a todos los que le acusaron. Ahí va la comida de los leones. Y ustedes saben la historia. Pero eso sucede y eso es posible cuando uno tiene una comunión íntima con el Señor. Los padres enseñan a orar a sus hijos. ¿Oras ahí en tu casa? ¿Oras con tus hijos? ¿Les enseñas a orar? Es que de eso vive. Los niños aprenden de lo que ven en los padres. Si tu vida es meterte en el trabajo, eso van a aprender y así van a estar tus hijos. No digo no trabajes, trabaja, pero saca tiempo para orar juntos. Si tus hijos no ven que tú lees la Biblia, ellos nunca van a leer. Hermanos, necesitamos regresar a la senda antigua. Estos ejemplos de José y de Daniel nos deben animar a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias adversas que nos puedan rodear. Saber que nuestro Dios es todopoderoso, que el mismo Dios que marcó el final de José y también el de Daniel es el mismo Dios que puede guiar nuestros destinos si nosotros confiamos en Él. Versículo 29, por favor. Al 35. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José
Y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron las túnicas con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Una vez que los comerciantes desaparecieron en el horizonte, llega Rubén. No sabemos, no nos dice la Biblia a dónde se había ido, pero obviamente no estuvo presente en la transacción que tuvieron con los ismaelitas. Y grande fue su sorpresa cuando ve a la cisterna, y la cisterna estaba vacía porque ya habían vendido a José. Y en ese momento él rasga sus vestidos en señal de dolor, en señal que se encontraba consternado al no encontrar a su hermano. Y vuelve su mirada a sus hermanos y exclama: pues el joven no parece. Yo, ¿a dónde iré yo? Siendo el hermano mayor, él tenía que haber protegido a José, su hermano menor. Y al volver a casa, su padre, con toda seguridad, le iba a pedir una explicación a él. Es decir, encima del pecado de incesto que había cometido, ahora tendría otra doble carga de conciencia durante toda su vida. Pero fíjense ustedes, para tapar las huellas de su crimen, los hijos de Jacob dice que agarraron la túnica elegante, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre. Luego llevaron esa túnica a su padre y mintieron alegando que pues de casualidad por ahí en un pasaje ahí lo habían encontrado, ¿no? Fingieron que no habían visto a José, simulando haber encontrado simplemente la túnica manchada con sangre. Qué cinismo, hermanos. Qué corazón tan frío. ¿Cómo manifestaron sus propios hermanos? Manifestaron a su padre que no sabían nada de su hermano, no lo habían visto. ¿Cómo ellos no reconocían aquella túnica que tanto habían odiado? ¿No la iban a reconocer? Con toda seguridad la conocían. Pero Jacob dice que lo reconoció en el acto. Quisiera que podamos hacer una pausa para poder recordar un detalle significativo. Dice que ellos mataron un cabrito y utilizaron la sangre de ese cabrito para ensuciar a esa túnica. Este detalle, hermanos, de engañar a su padre con un cabrito, ¿se recuerdan a algo que ya hemos estudiado? Recordamos que cuando Rebeca y Jacob, ¿sí se acuerdan? Se habían confabulado, no Jacob con su madre Rebeca, se confabularon y utilizaron un cabrito para preparar un sabroso guiso de carne, y luego tomaron la piel del cabrito y lo colocaron sobre las manos y los brazos de Jacob, y se fue a presentarse delante de su padre para hacerle creer que era Esaú. Muchos años después, los hermanos de José estaban utilizando también la sangre de un cabrito para engañar a su padre, que no era otro que el mismo Jacob, quien llegó a la conclusión que Jacob había sido despedazado y devorado por una bestia. Debemos tomar cuidadosamente nota de esta circunstancia. Jacob fue engañado exactamente de la misma manera que él había engañado. Sus acciones del pasado se habían vuelto contra él. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 6, versículo 7 de su epístola: no os dejéis engañar de Dios, nadie, escúchele bien, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se trata de recoger algo diferente ni similar, lo mismo. Jacob había sembrado malas semillas en el pasado, pues había utilizado el engaño, y ahora como padre que era, como vemos en el pasaje, fue también engañado de forma igual que él había engañado a su propio padre años antes. Cuando sembramos maíz, recogemos maíz. Cuando sembramos manzanas, recogemos manzanas. Si sembramos cizaña, con toda seguridad recogeremos cizañas.
recibimos exactamente lo que hayamos sembrado. Esto resulta cierto en cualquier esfera o campo en que nosotros nos movamos. Vemos, hermanos, entonces, cómo un pecado lleva a otro. Y el pecado es muy fructífero, se reproduce con tremenda facilidad. Cometieron un pecado con su hermano, pero tuvieron que crearse otro pecado para tapar el otro pecado. Satanás, habiendo enseñado a los hombres a cometer un pecado, les enseña a taparlo con otros pecados: engaño, mentiras, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que es peligroso comenzar esa cadenita de las mentiras, por ejemplo, porque esa mentira te va a llevar a otra mentira, y eso a otra mentira, y a otros pecados más. Qué frialdad, hermanos, en el corazón de los hijos de Jacob. Mira, ¿reconoces tú esta túnica haciéndose los oxisos? Jacob no tenía dudas. Esta es la túnica de mi hijo. José ha sido despedazado. Es la conclusión a la que él llega por alguna mala bestia. Jacob pensaba que José había sido devorado por un animal. En realidad fue devorado, pero por la envidia de los hermanos, no de una bestia. Los peores bestias de este mundo no son los animales salvajes, sino son los seres humanos que no tienen temor de Dios y no se preocupan por el dolor ajeno. Más bien se aprovechan justamente del dolor humano cuando les favorece de alguna manera. El hombre que engañó a su padre ahora es engañado por sus hijos. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. La reacción de Jacob fue dramática. Versículo 34 dice: rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Parte del quebranto de Jacob era pensar que él había enviado a su hijo tan querido a la muerte al enviarlo solo a una edad bastante tierna. Viendo la tristeza y el quebranto de Jacob, dice que todos sus hijos se levantaron para consolarlo. ¡Qué hipocresía! ¡Qué fingimiento, hermanos! Hubieran ganado un Oscar, porque lo hacían bastante bien. ¿Con qué cara ellos darían el pésame sabiendo que José estaba vivo? Pero Jacob no quiso recibir consuelo. La tristeza de Jacob era tan grande que dijo: nada me va a consolar, déjenme. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Su desesperación era total. Y sus hijos, dice que optaron pues por no decir, no quiere pues, no le vamos a decir nada. Y con mucha razón, aunque él sin darse cuenta, Jacob rehusó recibir el consuelo de gente hipócrita como sus hijos. ¿Dónde había estado o estaba la fe de Jacob en ese momento? Porque él había recibido las promesas de Dios. ¿Dónde estaba su entendimiento espiritual? Porque él había recibido sueños de parte de Dios. Al parecer se habían esfumado ante la tristeza de la muerte de Jacob. Muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando un percance nos sucede, nos olvidamos completamente de lo que Dios ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No confió en las promesas de Dios. No confió en los sueños que José le había manifestado. El capítulo concluye con los comerciantes llegando a Egipto y vendiendo a José a Potifar. Versículo 36 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El hijo favorito de Jacob terminó siendo un esclavo. José tuvo que cambiar la túnica elegante que su padre le dio por la vestimenta de un esclavo. Para el humano esa vida era incierta, no para Dios, porque Dios sigue en control de todas las cosas. Debemos estar preparados para los cambios bruscos que la vida nos puede dar. Pero Potifar no era cualquier cosa, era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dios los había encaminado aún a los ismaelitas para que lo llevaran a ese preciso lugar. Fíjense la providencia obrando silenciosamente entre los escombros de la vida, cuando para todos, a los ojos de los demás, parecería que la vida de de José no tenía sentido, se estaba derrumbando. Sin embargo, justamente es ahí donde Dios lo quería tener. ¿Para qué? Para continuar formando su carácter y poder formarlo para que llegue a ser el salvador de su pueblo y de todo Egipto. No importa la tormenta, lo que importa, ¿sabes qué? Es la barca donde tú estés. Porque eso es lo que te va a dar seguridad. Recuerda
que Dios no ha perdido el control de nuestra vida, aunque todo parezca descontrolado, aunque todo parezca nubarrones, aunque parezca que la tormenta viene y se acrecienta. Dios, sin embargo, sigue teniendo la última palabra.